Buenos días, mi nombre es Juan Arroyo y les doy la bienvenida al taller de composición. Hoy conversaremos con el compositor y pianista francés Michael Levinas, pero antes de pasarle la palabra, les comparto una breve reseña de su trabajo artístico. Michael Levinas es internacionalmente conocido por sus grabaciones integrales de las sonatas de Beethoven, el clave bien temperado de Bach y la interpretación del gran repertorio romántico y moderno. Su trabajo como compositor también es aclamado como uno de los más importantes de su generación. A menudo se habla de una complementariedad fundamental entre composición e interpretación. De hecho, esto está en el corazón de la actividad de Michael Levinas y es, sin duda, una de sus singularidades más notables. Michael Levinas se formó en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París, donde tuvo hablado Perlemuter, Yvonne Lefebvre, Yvonne Loriot y Olivier Messiaen como maestros. Después de ello, fue nombrado artista en residencia en la prestigiosa Villa Medici bajo la dirección del reconocido pintor Balthus. Y además es fundador del ensamble L'Itinéraire, donde surgió la música espectral. A su regreso en Francia, fue nombrado profesor en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Su enseñanza ha hecho escuela y tiene una influencia internacional. Entre sus primeras obras, como Arcis y Tesis, Clove et Âme, Appel, Obertura para una fiesta extraña, Froissement d'Aile, Concierto para un piano espacio, pasando por sus grandes obras para orquesta, como La Cloche Fêlée, Par-delà, Évanouie, o recientemente L'Amphithéâtre, Michael Levinas es un pionero en cuanto a la renovación de la escritura instrumental y la ampliación de la paleta de sonidos por su profundo conocimiento de la acústica y los entornos tecnológicos. Sus obras para conjunto, orquesta y solista son creadas y asumidas por los conjuntos, festivales e instituciones más prestigiosas de Francia y del mundo. Cabe citar el Festival de Donaueschingen, Darmstadt, IRCAM, la Cité de la Musique, el Ensemble Intercontemporáneo, Ictus, Klangforum, Le Balcón, Radio Francia, Multilateral y la Bienal de Venecia, entre muchos otros. Agreguemos que en el panorama musical contemporáneo, lo que también caracteriza a Michael Levinas es una escritura dramatúrgica, una relación con el texto, con el teatro y la escena. Michael Levinas se ha destacado como un compositor de ópera y ha recibido comisiones de las principales escenas europeas. Desde la Conférence des Oiseaux le debemos no menos de 3 grandes obras líricas, todas creadas en los principales teatros europeos. Gogol, Les Nègres, sobre un texto de Jean Genet, La Metamorfosis, basada en la obra de Kafka, y El Principito de Saint-Exupéry hacen parte de su gran legado musical. Esta proximidad al texto, la literatura, la poesía, está en el centro de los intercambios y el estrecho vínculo que Michael Levinas mantuvo toda su vida con su padre, el filósofo Emmanuel Levinas. Bonjour Michael, Buenos días, bonjour et Micael. Le merci d'être agradezco avec por nous. estar con nosotros. Ayant suivi avec beaucoup Habiendo d'admiration votre seguido musique, con mucha je reconnais admiración la vuestra douceur de votre música, message, un travail reconozco en minutieux sur muchos des trames pasajes un trabajo polyphoniques. minucioso Pourriez-vous sobre nous en unas parler tramas davantage? polifónicas. ¿Podría Écoutez, hablarnos oui, más en effectivement, vous detalle de abordez une esto? partie de mon travail Efectivamente, usted qui aborda date, una parte je de mi dirais, trabajo que de la data fin de la grande période de del l'itinéraire, final ce qu'on appelle del l'école gran periodo spectrale. del itinéraire Donc c'est un y de la travail qui escuela a espectral. commencé vers les années Es un trabajo que 2002, ha 2003, comenzado 2004, en los años euh, 2002, je 2004, dirais avec yo deux diría, généalogies con dos différentes, mais qui genealogías ont été importantes pour diferentes moi. que han sido La première, importantes ça a para mí. été La un primera ha travail sido analytique assez un trabajo analítico développé sur la bastante question des desarrollado superpositions des modes sobre la dans l'écriture superposición de d'Olivier modos en Messiaen. la escritura de Olivier Notamment, vous Messiaen. savez, les choses arrivent Sobre souvent sur todo, des éléments, je usted sabe, dirais, este tipo de qui semblent cosas pas llega centrales et en fin de en compte, cosas ou que qui no sont parecen un point de centrales, départ pero que réel. son Donc, un dans la punto de cinquième pièce de la partida. Por Turangalila, au ejemplo, moment en où j'ai el vu que quinto Messiaen arrivait à movimiento de la obtenir une Turangalila, en el cohérence harmonique momento totale en el que par la Olivier Messiaen superposition llegaba a de deux tener modes una par ton, coherencia armónica total et por par la conséquent, superposición de il va y dos avoir une modos relation qui por tonos, s'équilibrait
y en consecuencia había una relación que era natural entre, yo diría, un complejo armónico, casi espectral, y al mismo tiempo líneas autónomas que son polifonías, que son líneas por movimiento contrario entre dos notas. Son los dos modos a transposición limitada, que es lo que llamamos las escalas por tonos, que encontramos en Debussy. El segundo punto ha sido un gran shock que tuve hace mucho tiempo, que fue con las mutaciones de Jean-Claude Risset. Yo había escuchado esta pieza en la misma época en la que se creaba el IRCAM, y Risset presentó esta obra que se llama Mutación, presentando la espiral paradójica, mostrando un sonido que sube sin parar, un sonido paradójico. Eso parecía sobre todo un descubrimiento sonoro. Bueno, este descubrimiento sonoro de Risset para mí fue una polifonía, una línea que se duplicaba con fenómenos octaviantes y, al fin de cuentas, era una polifonía de líneas que Risset hacía con glissandis, y esos glissando nos llevaban efectivamente a su propio fin. Más allá que de un efecto paradójico, esos glissandi quedaban siendo unos glissandi que se integraban en un fenómeno global. Y al interior de esos glissandi había un fenómeno de escalas octaviantes. Esta síntesis entre la cuestión del timbre y la cuestión polifónica se volvió algo muy importante en mí, al final de cuentas, con dos piezas que son casi conjuntas. La primera, Les Lettres Entrelacées, donde verdaderamente ya no son glissandis, sino son escalas, que son modos, pero que no son modos a transposición limitadas. Esas escalas, a fin de cuentas, se duplican, octaviándose de la misma manera que el análisis que habríamos podido hacer de las mutaciones de Jean-Claude Risset. Y después, un segundo trabajo que ha tenido un gran eco en aquella época fue la obertura de mi gran ópera Le Nègre, donde yo utilicé el principio paradójico, si usted quiere, pero con algo diferente. Es algo que encontramos en el cuarteto para el fin del tiempo de Olivier Messiaen. Intervalos que en la escala, por ejemplo, una segunda mayor, una tercera mayor, una sexta mayor, se duplican y se vuelven en sí una novena, y las escalas se desplazan en diagonal con toda la orquesta. Entonces, encontré algo de giratorio en esa polifonía, y fue en la obertura de la ópera Le Nègre y Les Lettres Entrelacées, el quinteto, ¿no? La pieza para viola, que han sido verdaderamente muchos elementos al mismo tiempo, desarrollo de una escritura modal, en el sentido en el que el modo es un elemento conductor de la pieza y al mismo tiempo una polifonía posible. Y en esa polifonía, efectivamente, he trabajado sobre identidades melódicas de cada una de las partes. Evidentemente, todo eso en el interior de un marco muy particular que fue inspirado por esa famosa página de Olivier Messiaen, es decir, que la totalidad de modos polifónicos constituye en realidad una estructura armónica al mismo tiempo que una estructura globalizante. Ese es el estado polifónico tal cual ha sido trabajado al principio. Excelente en todo caso. Y
Esta polifonía usted finalmente la llamó polifonía paradójica. Oui, parce que paradoxal dans le sens où j'ai effectivement, dans les Sí, premiers en temps, efecto, en el je me suis pas sentido enfermé uniquement que en dans el primer momento paradoxal. no me La polyphonie encerré paradoxale, en una elle est surtout polifonía développée à paradójica, l'intérieur du pero quintet la polifonía paradójica dans ha la C, sido desarrollada l'ouverture des en nègres, el interior del et quinteto puis Le Lettre entre la C, de la dans obertura de le Negra, deuxième quatuor, y después en el segundo cuarteto, qui est un quatuor sur lequel que j'ai fue un aussi senti cuarteto sobre la el fin cual du travail sur le mouvement yo paradoxal, parce sentí que el final del trabajo le sobre paradoxe los glissandis paradójicos, devenait un peu restrictif tout de porque même, lo paradójico comme se volvía objet ya de algo recherche dans le restrictivo domaine de la en sí polyphonie. mismo como objeto Et de ce qui est surtout investigación en el dominio de la important dans ce polifonía. sens-là, c'est Y que, sobre todo si lo vous que es voulez, menos dans l'écriture importante en ese spectrale sentido es que si usted quiere, orthodoxe de en la départ, escritura espectral ortodoxa del il y a bien sûr, inicio il y a hay, des por des supuesto, identités. Il n'y a pas d'identité identidades, de voix en réalité. pero Il n'y a no pas d'identité de identidades de voix. Ce voces. sont des processus Se trata de spectraux procesos et harmoniques ou inharmoniques espectrales, qui armónicos o fonctionnent comme inarmónicos, des, que funcionan j'allais dire d'une manière como étrange, comme des phénomènes stochastiques. fenómenos J'ai exprès estocásticos. utilisé ce terme parce que je veux Lo hago a propósito de utilizar este término porque de la hace polyphonie referencia a este fin de la polifonía de los años 60 y 70 bajo la influencia de Xenakis y de las nubes de Xenakis, como en otras funciones sobre la escritura de partes independientes, en la escritura de orquesta, por ejemplo, o sobre, evidentemente, les atmosphères de Ligeti o Lontano. Son piezas que, sobre todo, evocan la cuestión de la nube y entonces la autonomía de la escritura polifónica no existe que resultado de un fenómeno global. Entonces, probablemente, el trabajo que yo anunciaba ya hacia los años 2000, con la alteración de escalas, la situación se voltea de nuevo, la globalidad resulta también de la polifonía, pero esa cuestión de la relación de la polifonía y de la armonía es una vieja historia que data del siglo XVIII o XVII. Bueno, nosotros hemos aprovechado esta maravillosa escucha y sobre todo en vuestra obra, l'Amphithéâtre y en el pasaje de la montaña del Principito. Son pasajes que me han fascinado y que me han dejado admirativo. Ahora les invito a todos a escuchar juntos una obra que se llama El concierto para un piano espacio bajo la interpretación de un ensamble que se ha vuelto mítico también en nuestros días, el ensamble Le Balcón bajo la dirección de Maxime Pascal y que ha sido tocado en París, en la iglesia Saint-Méry. Es la iglesia que está justo al costado del IRCAM, sobre la gran plaza del Centro Pompidou, por citar un gran lugar de París, y que es y ha sido siempre un lugar central de la creación musical. En todo caso, yo he participado en ese concierto y la sala estaba llena.
nous avons entendu le concerto Hemos pour un piano escuchado espace, el et suite à concierto cela, para un piano j'ai une espacio y question ahora me gustaría que ça fait longtemps hacerle una qui traîne en pregunta fait dans ma tête. que Vous hace avez mucho rencontré tiempo que está Giorgio en mi Ligeti en cabeza. Usted 1972 se à Darmstadt. encontró con Giorgi Cette rencontre a Ligeti en nourri l'évolution de votre langage 1972 en musical. Darmstadt. Dans quelle ¿Este mesure, en encuentro fait, vous nutrió considérez que la cette evolución de vuestra rencontre música? a ¿De qué manera eu, usted considera que comment este dire, a encuentro déclenché ha quelque iniciado chose dans alguna cosa en votre vuestro développement artistique? desarrollo artístico? La rencontre avec Ligeti, El oui, encuentro elle s'est con fait à Ligeti Darmstadt se physiquement. hizo en Darmstadt En réalité, la físicamente, rencontre, elle s'est pero en faite par realidad des œuvres dans la classe d'Olivier Messiaen. el encuentro Dans se la hizo con classe sus de obras composition. en la clase de La Olivier classe de Messiaen était Messiaen. intéressante aussi parce que c'était des La clase de professeurs qui Messiaen era faisaient interesante entendre tout le porque développement era un profesor que hacía contemporain de son escuchar temps todo el et il a desarrollo fait découvrir contemporáneo de su época évidemment y les que hizo classiques descubrir de evidentemente los clásicos. Lontano, d'Atmosphère, le Lontano, Kammerkonzert, tout Atmosphère, ça faisait partie el de Kammerkonzert, l'environnement y de todo l'époque. eso Alors hacía évidemment, parte del ambiente de la j'ai época. plusieurs temps dans l'histoire avec Ligeti. Yo tengo muchos Plusieurs temps. momentos en la Il y historia en a con une donc, qui Ligeti. est en 72. Hay uno que Il y a data deux del moments. 72. Bon, la personnalité lui-même de La Ligeti personalidad de était- Ligeti personnalité, quand je suis rentré era una personalidad cuando yo ingresé en la sala, cuando llegué a Darmstadt, físicamente con una valija, una maleta, e ingresé al seminario de Ligeti. Él justamente hacía escuchar en el espacio las investigaciones de Schöning, es decir, la continuidad en el espacio. Y enseguida, yo diría que el resto no es lo que más me marcó en el 72, en Darmstadt. Lo que más me marcó fueron los cursos de Stockhausen sobre las piezas como Mantra, Stimmung. El evento central no era Ligeti, era más bien carismático, era Stockhausen. Lo que era interesante era alguien que no era muy extrovertido y Ligeti efectivamente indicó la necesidad de trabajar sobre el Tratado de Berlioz. Siempre fue algo enigmático. Fueron cursos donde al mismo tiempo se entregaba y no se entregaba. Y enseguida yo asistí a un encuentro entre Grissey y Ligeti. Y entonces Grissey mostró a Ligeti una pieza para orquesta muy influenciada por Xenakis y por el trabajo en el espacio, influenciada por Terratector, una pieza que incluso fue anulada en un festival importante. No recuerdo si fue en el festival de Royan. Y Ligeti le dijo algo extraño. El término exacto que utilizó fue: esta pieza no es vuestra verdadera enfermedad. Vuestra verdadera enfermedad está en otro lugar. Haga atención y trabaje sobre las resultantes, trabaje sobre las relaciones de frecuencia y, en fin de cuentas, dejó caer esa orientación. Eso, yo diría, en Darmstadt, el encuentro con Ligeti no lo encontré realmente marcante. En cambio, guardo un gran recuerdo de Stockhausen, quien fue mucho más estimulante y menos enigmático. Y mucho tiempo después, y eso de repente responde a vuestra primera pregunta sobre la polifonía, yo recibí en los años 93, 94, una extraña carta de Ligeti que había escuchado un disco mío que se llamaba Rebond, una pieza que se llama Rebond. Si usted quiere eso, realmente se agrega a lo que habíamos conversado sobre la polifonía. Y él me dice, en medio de su pieza, usted tiene algo que se parece a un glissando, pero no es un glissando.
es, es una polifonía de escritura en la cual el resultado da la impresión que la música glissa, pero no glissa realmente. Y eso, realmente, eso me ha marcado bastante. Ha sido de repente determinante en mi trabajo polifónico. Me imagino entonces la influencia, o más que nada, este punto de vista de un compositor que al mismo tiempo trabajó de su lado en la polifonía, en lo que él llamaba la micropolifonía. De vuestra parte, entonces, esta carta dirigida a usted de la parte de un gran compositor como Ligeti ha influenciado de cierta manera vuestra investigación, búsqueda artística. Fue un curso de composición por 3 líneas. Es como la historia de esto no es vuestra enfermedad. Él en esta carta me dijo, esto es vuestra enfermedad, de cierta manera. Y después, más tarde, yo grabé el primer cuaderno de estudios de Ligeti en un disco, en el momento en que efectivamente, cuando yo escribía l'ouverture de Nègre y trabajaba al mismo tiempo sobre la polifonía. Y en ese momento grabé el primer cuaderno. Me acuerdo que yo estaba en contacto con él por teléfono y él estaba enfermo. Él estaba en el hospital de Viena. Parece que iba muy pronto a morir. Yo tuve algunos intercambios con él en el momento de la grabación del disco, pero es verdad que eso representaba cierta fuerza. Y es verdad que podemos hablar de micropolifonía. Es cierto que es el compositor que ha sido uno de los primeros en interrogarse sobre la cuestión de la especificidad de la escritura instrumental post-contemporánea. Es bastante complicado porque él compuso para instrumentos fijos, para instrumentos que no son electrónicos. Y yo pienso que al final se interesó en el barroco en ese momento, así como en las culturas extraeuropeas que no son escritas, pero que él escribió. Entonces, sí, ha sido de cierta manera un encuentro importante que se produjo físicamente en Darmstadt, pero mucho más largo como ámbitos. En todo caso, usted ha enunciado también el trabajo que usted realiza como pianista en la grabación de grandes obras del repertorio. Entonces, me pregunto, ¿el desarrollo tecnológico cambia constantemente los hábitos y técnicas en muchos trabajos? ¿La evolución tecnológica ha tenido alguna participación en vuestro proceso de creación? Bueno, yo debo precisar de nuevo, con respecto a Ligeti, que al mismo tiempo que yo grababa los estudios de Ligeti, al mismo tiempo yo grababa el integral del clave bien temperado de Bach, es decir, una verdadera reflexión sobre la polifonía del siglo XVIII. Ahora usted me habla de electrónica y bueno, eso es un campo bastante vasto. Si usted desea, yo al inicio, es decir, cuando era muy joven, me interesé en los sonidos electroacústicos. Yo me interesé de una cierta manera, es decir, que yo sentí que en el fondo había un imaginario del sonido. El hecho que el compositor crea su propio sonido y que imagina utopías. Bueno, ahí también hay la influencia del intérprete que hace su sonido sobre el piano. Y luego el universo sonoro que había en los años 60. Además, yo pasé primero por el GRM y enseguida estuve muy marcado por el trabajo de Stockhausen de una manera muy específica, es decir, por el descubrimiento de la música de Stockhausen, que para mí fue un shock y que determinó totalmente poéticas inesperadas y abrumadoras.
de cosas que no nos esperábamos antes de entrar al concierto, que la electrónica revelaba, como diríamos en aquella época, lo inaudito. Tout à fait. Es una palabra que utilizamos mucho en aquella época. Sonidos inauditos. Bueno, ese es un camino y mi trabajo de composición partió primero en ese camino de lo inaudito, al mismo tiempo que ya era contemporáneo y pertenecía a una corriente generacional de una generación que se interesaba en el timbre, la escuela espectral. Entonces, al mismo tiempo, había un imaginario sonoro, en mi caso mucho más sonoro que sistemático. Había la utopía. Esa presencia de la electrónica estuvo muy presente en la primera parte de mi obra. Crear algo inaudito que cambie el curso de la forma y el sonido, que tenga una significación musical. Enseguida, trabajé en el IRCAM y ahí trabajé sobre algo que también presentí al inicio, que era la hibridación de los sonidos y con el desarrollo de la orquesta, tratando de derrumbar los muros en base a las trayectorias de ataque, y eso, asimilado al trabajo, no puedo todo describirlo, pero ese trabajo lo llevé a cabo en las piezas de orquesta, en la ópera, en mis obras para voz e instrumentales. Pero ese es un trabajo que yo hice en el IRCAM. Hay una última parte de mi trabajo que es más reciente, porque yo soy un improvisador desde siempre y en consecuencia una parte, a partir de los años 2008-2009, en un aspecto que apasiona a los institutos que fueron creados en los años 75, lo que llamamos centros de investigación, fue el trabajo sobre la simulación orquestal, sobre todo con programas que permiten comparar el sonido superponiéndolo a otro y que permite tener una asistencia informática con electrónica e informática en el caso de la composición. Otro aspecto del trabajo es la utilización de teclados MIDI con sonidos instrumentales, creando muy a menudo, como con los músicos del siglo XVIII, creando fenómenos polifónicos que pasarían hacia programas de notación que me permiten o que me permitían en tiempo real la improvisación y la escritura y un desarrollo de la escritura después del tiempo real. Este es el estado real de trabajo que yo he podido hacer en el dominio de la relación entre la electrónica y la tecnología. Es muy apasionante porque, así como ver la tecnología puede participar en nuestros procesos de escritura y sobre todo en lo que llamábamos lo inaudito, ahora vamos a escuchar algo realmente inaudito. Una maravillosa ópera se llama La Metamorfosis, es un extracto que vamos a escuchar con una introducción vocal inaudita, justamente, donde escuchamos la voz de Grégoire Samsa que comienza a recitar o cantar el texto con un tratamiento electrónico que, digamos, nos transporta hacia otro universo.